a mejorar Estados Unidos. Otra no queda, hoy les han ganado bien, hay que seguir mejorando, hay que seguir creciendo. Bien, tenemos que hablar de lo que ha dejado este primer cruce de octavos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Países Bajos y Estados Unidos y Países Bajos. Hablando obviamente de nuestro querido compañero Estados Unidos de continente y el único sobreviviente de CONCACAF. Obviamente que tenemos que hacer el análisis en caliente de lo que ha dejado este encuentro y obviamente hablando de este seleccionado de Estados Unidos. Que en principio, obviamente para quien no lo sepa, esta selección se está armando en mayoría para lo que va a ser su propio Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Es por eso que se apuntaba lejos en este Mundial, pero sin embargo el objetivo es el próximo Mundial cuando sean anfitriones y obviamente con esta selección que más allá de ser joven apunta a llegar a su mejor versión en el 2026 con estas grandes promesas como Tyler Adams, Timothy Weah, el gran Musa. A ver, hay muchísimos jugadores que van a estar en su máximo auge seguramente en edad y teniendo esta experiencia de por medio. Habiendo hablado de esto y habiendo aclarado un poco esto, Estados Unidos dio lo mejor que pudo. Más allá de sus falencias, dio lo mejor que pudo, tiene mucha capacidad física, pero quizás sus carencias son lo técnico y un poco quizás lo táctico, pero más que nada haciendo énfasis en lo técnico. A Estados Unidos, más allá de haber tenido este Josh Sargent, que ha sido un gran centrodelantero, le falta gol, le falta un delantero, le falta alguien con sus números, ¿no? Alguien que pueda marcar en demasía, porque Estados Unidos, recordemos que clasificó a octavos de final nada más ni nada menos que haciendo 2 goles. Uno en el primer partido en la igualdad frente a Gales y otro en el tercer partido ganándole a Irán. Eso le bastó, esos 2 goles le bastaron para poder clasificar a lo que fueron los octavos de final. Y donde arrancó con Países Bajos tratando de medirse, se respetaban, pero Países Bajos le hace saber la experiencia que tiene en mundiales, obviamente llegando a este tipo de instancias y cada vez más fuerte, más allá de no tener copas del mundo hasta ahora. Sin embargo, le hizo sentir esta efectividad que ha tenido. Se ha defendido más que Estados Unidos. Estados Unidos fue el equipo que propuso aquí en el encuentro, sobre todo en este primer tiempo que estamos analizando, pero no le dio, porque Países Bajos le hizo 2 goles totalmente idénticos. Centro atrás, por derecha, definición. En primer lugar de Depay, luego también de Danny Blind, pero no ha podido gravitar Estados Unidos. Ha tenido mayormente la pelota en este primer tiempo que ha podido jugar toqueteando, tratando de buscar cómo entrar. No ha tenido las herramientas para hacerlo, más allá de alguna que otra jugada aislada. Y Países Bajos le marcó el rumbo, ¿no? El 2-0 abajo con el cual se iban, porque encima el segundo fue casi terminando el primer tiempo, lo cual fue un doble golpe para Estados Unidos, un baldazo de agua fría porque quería obviamente mantener esa mínima diferencia y no lo pudo hacer, y el 2-0 fue duro, pero categórico, porque no pudo entrar más allá de tener la pelota y Países Bajos hizo todo lo contrario. No la tuvo, pero fue totalmente efectivo y en esas 2 llegadas hizo marcar la diferencia del 2-0 con su experiencia y obviamente con la de Louis van Gaal. El segundo tiempo cabe destacar a Países Bajos que Van Gaal trató de hacer un cambio ahí con Koopmeiners para poder tener mayormente la pelota a ellos, para poder adueñarse, para no tener ningún tipo de contratiempo y que Estados Unidos no le domine el partido y poder sentenciar y sellar ese 2-0. Y Estados Unidos, más allá de eso, intentó, luego con los cambios trató de seguir yendo para adelante, tuvo algunos cambios muy interesantes, los cuales entraron Wright, Aronson, le dieron un poquito más de movilidad y con errores y desatenciones de Países Bajos, sobre todo de Memphis Depay, terminó marcando el descuento, el 1-2, que algo servía casi sin querer de Wright. Como ya les digo, Estados Unidos está carente de ofensiva en cuanto a goles, en cuanto a gente que sea totalmente efectiva para poder marcar, porque ha tenido situaciones y varias, y muchas de ellas claras, más allá de la virtud a veces de Noppert, el gran arquero que tiene Países Bajos, no ha podido marcar la diferencia, solamente con Wright y casi sin querer, porque es un gol extraño, como pocos he visto en mi vida, para marcar el 2-1, donde Países Bajos se puso un poco más nervioso. Obviamente el equipo de Van Gaal, al estar en un gol de diferencia y habiendo tenido estos errores, sentía que Estados Unidos venía, que más con empuje que otra cosa iba al frente, pero sin embargo llegó rapidísimamente, rápido, si me dejan expresarme así, de lateral a lateral. Danny Blind por izquierda, centro cruzado, nadie seguía a Dumfries y termina marcando el 3-1, termina liquidando la historia, ¿no? Cuando parecía que Estados Unidos algún tipo de chance podía tener,
Países Bajos lo bajó, le dijo no, 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 yo paso a cuartos, vos te quedás, el que tiene más experiencia en esto soy yo, el que ha llegado más lejos en esto, en todos estos mundiales soy yo, y lo dejó eliminado, obviamente dejó eliminado a Estados Unidos en este Mundial de Qatar, donde careció varias cosas Estados Unidos, pero en cuanto a físico, en cuanto a actitud y en cuanto a juego ha encontrado lindas cosas, pero como ya les dijimos, apuntando a lo que va a ser el Mundial de 2026. ¿Duele esta eliminación? Obviamente que duele, deja sin sobrevivientes de CONCACAF. Entre los mejores 16 apareció Estados Unidos, pero no le ha alcanzado. Países Bajos le demostró su categoría, le demostró su experiencia en este tipo de competencias y obviamente lo ha dejado eliminado. Una lástima porque jugaba bien Estados Unidos por momentos, por otros momentos, como ya dijimos, hay varias carencias a mejorar para lo que va a ser el 2026, donde va a ser uno de los anfitriones. Pero bueno, lamentablemente ha sido así el camino de Estados Unidos, eliminado por Países Bajos. Países Bajos sigue y esperan cuartos de final a quien va a ser el ganador de Argentina y Australia. Veremos qué pasa, veremos si hay un CONMEBOL más ahí entre los mejores 8, pero bueno, todo puede pasar. Hoy Estados Unidos no le ha alcanzado, es justa la victoria de Países Bajos, es muy justa, y obviamente que Estados Unidos tiene mucho por aprender, mucho por mejorar, y obviamente tratar de dar su mejor versión en la historia de los mundiales, siendo anfitrión nuevamente, pero en este caso compartiendo con México y Canadá en 2026. Así que a mejorar Estados Unidos, otra no queda. Hoy les han ganado bien, hay que seguir mejorando, hay que seguir creciendo, y obviamente que si todo sigue así como lo vienen haciendo, obviamente que van a mejorar y mucho con este tipo de experiencias.